El título del mensaje es un título muy sugestivo, ¿verdad? Y un poquito, ¿verdad? Confronta con una verdad. Y dice el título del mensaje, la humillación que salva. La humillación que salva. Y el concepto que queremos transmitir y que transmite la Biblia y que Jesús habla con mucha claridad de eso, en el mismo pasaje que vamos a leer, es que el mundo promueve la autosuficiencia. Se considera una persona exitosa, una persona que habla como que él puede lograrlo todo, que si uno se propone las cosas uno las logra, que yo voy adelante, yo lo voy a lograr, porque ¿verdad? Y eso se admira, ¿verdad? La persona que no revela inseguridad, ni revela y que insuficiencias, pues se ve como una persona fuerte, de carácter, líder, ¿verdad? Así que se ha ido quitando del medio a la humildad como una virtud, la mansedumbre como una virtud. Y se ha ido exaltando como una virtud la arrogancia, la altivez, el orgullo, ¿verdad? Y entonces la cultura humana tiene una característica, y es que según el ser humano se mueve de un lado para otro, como no tiene un ancla, no se rige por principios absolutos, como es la palabra de Dios, por ejemplo, sino que es cuestión de modas, es cuestión de lo que opina aquel o aquel, o si es bien preparado académicamente, si tiene mucho éxito, si es millonario, si es un artista famoso, pues la gente escucha lo que dice esa gente, ¿verdad? Entonces, como el hombre es caprichoso, pues en un tiempo es una cosa, en otro tiempo es otra. Esto es que era malo antes, pues nosotros decimos que ya no es malo. Y la gente, bueno, si ellos dicen que no es malo, pues dejó de ser malo. Ya no es pecado esto, eso la Biblia está mal, ahora esto no es pecado, esto es bueno. Pues si la gente dice que eso es bueno y lo dicen los intelectuales, lo dice la prensa, pues debe ser bueno, ¿verdad? Entonces uno inconscientemente, por lo menos la gente que no tiene un fundamento en la palabra y en la espiritual, pues es como una veleta que se tira de aquí para allá según los caprichos, que casi siempre se inclinan al mal de la raza humana. Entonces la mansedumbre y la humildad como que ya no es una virtud, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, hay que regresar a buscar los principios de la Biblia y vamos a encontrar que eso es todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Lo que más aleja a uno de un encuentro con Dios es un corazón que no está dispuesto a ser un corazón contrito y humillado, un corazón manso que reconoce su insuficiencia, que reconoce su pecado, que sabe que él no se puede salvar a sí mismo, reconoce que necesita ayuda y necesita perdón y necesita apoyo de Dios para caminar por la vida y después para el final del camino. El que se doblega, ¿verdad? Mi papá me contaba a mí que en el huracán San Felipe, en Puerto Rico, yo no había nacido, por cierto, no crean que yo nacía, no se crean que para 1928 yo había nacido, no llego allá. Pero mi papá me dice que San Felipe en el 1928 fue un huracán. De hecho, se dice que nunca se supo cuántas millas llegó, porque cuando estaba llegando a las 200 millas, el único anemómetro que había en Puerto Rico para medir la velocidad en el aeropuerto voló y se rompió. Se calcula que llegó a 200 millas o más. Dice mi papá que los campos parecían como si lo hubieran quemado. Nada en pie. Eso era. Pero dice que cosa extraña, hubo plantas que eran flexibles, se acostaron, dejaron pasar el viento. Cuando pasó el viento, se fueron enderezando y árboles que eran rígidos se partieron. A veces, cuando uno es rígido y duro, cuando colapsa, como nunca se doblega, no sabe doblarse. No sabe doblarse. El que se cree que siempre es un vencedor no está preparado para las pruebas y para el dolor, porque esta vida tiene pruebas y dolor y tiene derrotas y tiene pérdidas y tiene gente que se supone que ama a uno y no lo ama, y tiene gente que traiciona,
y tienen sistemas políticos y económicos que decepcionan, y tienen fracasos económicos, y tienen enfermedades. Este es un mundo que tiene tribulaciones, como dijo el Señor. Por eso estamos hoy proclamando que el ser humilde y humillarse delante de Dios es un camino que trae libertad, que trae una vida poderosa. Parece lo contrario. Parece que el poderoso es el altivo, pero el poderoso es el que depende de un poder más grande que el de él. Amén. Y leemos en Lucas capítulo 18, del verso 9 en adelante, y nos ponemos de pie para leer la escritura. Jesucristo dice ahí a quién le está hablando. Mira cómo empieza el pasaje, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús le dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y señalaba a otro hombre que había allí, que es un publicano, es un empleado público del Imperio Romano, trabajando para el gobierno romano en Israel, que era el imperio opresor, era despreciado. Algunos de ellos robaban de los impuestos, cobraban impuestos, cobradores de impuestos casi siempre. Muchos de ellos eran deshonestos y los israelitas los menospreciaban porque se prestaban a trabajar para el invasor pagano. Eran traidores a la patria. Y ese es el otro que está allí. Y el fariseo, que era un hombre religioso, hombre que no salía del templo, mira a ese hombre que está allí y dice: gracias que yo no soy como aquel publicano que está allí. ¿Verdad? Ese es el ejemplo. Y empieza a sacar su pedigrí religioso. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. El hombre está diciendo: Dios, conmigo tú tienes una estrella aquí. Olvídate, esto es, el cielo está honrado con que yo esté aquí. Entonces dice que el publicano, que es el otro despreciado por el pueblo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía tan indigno que no se atrevía ni mirar, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús da una sentencia: les digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el religioso altivo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella. Señor, nos ponemos en tus manos en este día. Toca el corazón, Señor. Tu Espíritu Santo obra entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Así que la arrogancia, la altivez y la altivez de espíritu se ha colocado como una virtud. Y hay conferencias que usted va a un hotel para vendedores, para empresarios, donde se promueve el positivismo, ¿verdad? Usted tiene que ser positivo, tiene que de esto. Usted todo lo puede, usted lo logra, tiene que proponérselo. Entonces, eso se motiva, se promueve como la virtud de aquellos que triunfan en la vida. Entonces, poco a poco, el ser humilde y ser manso, pues está descartado como una virtud. Pero aquí nos dice todo lo contrario. Aquí nos dice: el que es capaz de doblegarse delante de Dios, el que es capaz de reconocer su condición sin ocultar nada, el que no se engaña a sí mismo, que se ve como es, porque todos somos pecadores, con ese yo trabajo, a ese yo le perdono, a ese yo lo levanto. El que se cree que no necesita de Dios, el que se cree que es bueno y que el evangelio es para los prostitutas y los pecadores, pero como él no vende droga, ni está en prostitución, ni está por ahí asaltando gente, pues él no necesita, porque él es bueno, él es un buen ciudadano, es trabajador. Entonces, fíjate que para ser arrogante no hay que ser religioso. Aquel era religioso,
Pero usted puede ser un arrogante profesional, un hombre que tiene éxito en la vida, una persona inteligente, un líder. O sea, hay muchas razones por las cuales uno se puede poner altivo y decir, yo no necesito a Dios, eso es para otra gente, eso no es para mí. Aquello que hizo el Padre de enviar a Jesús fue abuso, fue un innecesario. Mucha vergüenza, mucho dolor, mucho abuso. El Padre lo envió, Jesús vino para que le escupieran, le azotaran, pero yo no lo necesitaba porque yo me hubiera salvado sin Cristo como quiera, porque yo soy bueno. Cuando uno dice que yo no necesito a Cristo, uno no se está dando cuenta de lo arrogante que es. Le está diciendo al Padre, tú eres un abusador, porque tú enviaste a tu hijo a morir y yo no lo necesitaba. Porque si yo soy bueno, ¿para qué morir? Aquello fue un abuso. Él no tenía por qué pasar por aquello. Yo me hubiera salvado sin Cristo. Y eso es un insulto. Porque representa que el Padre es injusto y abusador. Y que Cristo es un tonto que vino a morir sin necesidad. Usted no ha analizado cuán necesario era la muerte de Jesús cuando el Padre pasó el dolor de su Hijo por alto para seguir con su plan y el Hijo pasó la vergüenza y el dolor por alto para poder abrirnos un camino. ¿Usted cree que si hubiera habido otra alternativa, eso hubiera pasado? Entonces hay que ir entendiendo la realidad de la cruz. Entonces cuando decimos yo no soy tan malo, ¿verdad? Nos estamos comparando ¿con quién? ¿Con el vecino? ¿Con aquel que vende drogas allá abajo? Bueno, entonces compárese con Dios. Porque la Biblia dice que nos enseña que con un solo pecado usted se va al infierno. Uno, usted dura 200 años y cuando tenía 148 pecó una vez, ya usted no puede entrar a la gloria. Dijo una mentira, ya no entraría. A los 148 dijo una mentira, ya no puede ir a la gloria. Tuvo un mal pensamiento, ya no puede estar en la gloria. La Biblia no dice que hay que ser vender droga ni matar a nadie. Dice que hay que ser pecador. Y pecado es cualquier cosa que vaya en contra de los mandamientos del Señor. Así es que el salvarse por uno mismo es un imposible. La religión no te puede salvar porque la religión no fue lo que Dios envió al mundo para salvarte, fue a su Hijo Jesús. Ninguna religión salva. Porque religión había, este hombre era religioso y cumplía un montón de obras religiosas y creía en Jehová, el Dios verdadero. Los fariseos eran judíos que creían en el Dios verdadero, en Jehová, el Dios verdadero. Entonces, ¿para qué enviar a Cristo si había una gente bien religiosa como este que no salía del templo? Porque los religiosos tampoco se pueden salvar sin Cristo. Entonces, uno tiene que ir organizando sus pensamientos porque la cultura del mundo nos puede llevar a engaño. El plan de Dios es este, pero la sociedad me hace pensar que hay otros caminos y me engaña. Es como la gente que te enseñan, a veces los padres programan a los hijos para pensar que la felicidad y el éxito está en el dinero y el éxito económico y profesional. Con el dinero tú no eres nada y tú tienes que echar para adelante y no seas un pobrete como yo y tienes que echar para adelante porque sin dinero nadie se logra, todo el dinero todo lo logra. Y entonces tú le levantas un culto al dinero y al éxito. No se te ocurre mirar la vida de los tantos personajes como Robin Williams, millonario, famoso, y no era feliz, se quitó la vida. Y Marilyn Monroe, millonaria, famosa y bonita, y se suicidó. Y Michael Jackson, famoso, millonario, y se suicidó. Y tú dices, pero ven acá, alguien me está engañando, porque si esta gente tiene dinero, tiene fama, ¿y por qué se quita la vida? Porque no tiene felicidad, no tienen paz, porque no está en el dinero. Yo he ministrado a personas que viven en una casa de oro, carros de yo no sé cuántos cientos de miles de pesos, y yo no quisiera vivir en esa casa 5 minutos porque viven en un infierno. La paz no se puede comprar con dinero, ni con fama, ni con educación. La paz es un regalo de Dios. Y solamente el Espíritu Santo la puede dar. Pero hay que entender eso. Hay que entender esas cosas. Hay que entender esas cosas. Eso de echarle la culpa a otro no es nada nuevo. Ya la Biblia, desde el principio, nos dice, mira, esto es increíble. Cuando uno ve estas cosas, dice, oye, pero la gente humana como que es repetitiva en las cosas que hace. En Génesis, en la primera pareja, según la Biblia, Génesis 3 del 8 en adelante, dice aquí que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Habían rebelado contra Dios, habían pecado y ahora les daba vergüenza que antes no le daba. Se escondieron. Entonces el hombre, Dios le dice, y él respondió, ¿dónde estás tú? Le pregunta a Dios, verso 9. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira, pues ya le echó la culpa a ella. Y le echó la culpa a Dios. No, si usted lee bien, no le está echando la culpa a ella, le está echando la culpa a Dios. Yo era solo, por lo tanto, yo no tenía a nadie que me ofreciera cosas aquí. Pero tú me diste una compañera y ella me ofreció. Y por culpa de darme una, está diciendo Dios, tú fuiste el que me la diste. Ahora no me vengas a... La mujer le dice, Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo a la mujer, la serpiente me engañó. O sea, Satanás es la culpa, le echó la culpa a Satanás. A Satanás yo no tenía más a quien echarle la culpa, porque por ahí para abajo uno se da con eso en las consejerías, ¿verdad? Donde viene una pareja buscando ayuda y uno trata de determinar, ¿verdad? Porque casi siempre hay cosas que tienen que cambiar los dos. Tenemos ya muchos años de consejería. Esta iglesia tiene un tremendo ministerio de consejería material. Tenemos una oficina, ¿verdad? De familia nada más. Y tenemos muchas actividades para la familia, mucha consejería, mucha ayuda y mucha ayuda para que se arreglen los problemas. Pero yo me siento con una pareja, mando a salir a uno casi siempre, nunca le aconsejo a los dos al principio, o trato a uno primero. Él me dice de todas las cosas que ella hace mal y que arruinan el matrimonio. Yo entonces salgo a él, la mando a entrar a ella, entonces ella me dice todas las cosas que él hace mal y que por culpa de él entonces que el matrimonio está como está. Como yo le he dicho a ustedes, yo le digo entonces, aquí habemos tres, si los problemas no los causas tú eres tremendo, perfecto, y no los causa ella, pues entonces tengo que ser yo, que soy él. Porque aquí no vemos nada más que tres. Yo soy el que estoy arruinando el matrimonio a ustedes, porque alguien tiene que ser. Y si no eres tú, ni eres tú, pues tengo que ser yo. Porque aquí no vemos nada más que tres. Y eso es parte de la naturaleza humana. Eludir, confrontarnos con nuestra realidad. La realidad que nos lleva al quebranto que sana, al arrepentimiento que liberta. Cuando yo no quiero confrontar la realidad, yo me quedo atado. Yo no encuentro libertad, liberación. ¿Por qué? Porque como no me quiero humillar, como no quiero reconocer, Dios no obra en el altivo, como dijo el Señor en la parábola aquella. Yo trabajo con el humilde, con el que se quebranta, con el que dice, Señor, soy así, soy pecador, necesito perdón, necesito que me reciba. Perdóname por mi pecado, yo te abro mi corazón, Señor. Y dice Jesús, al corazón contrito y humillado yo no desprecio. Dios no resiste a un corazón contrito y humillado, pero no toca ni con una vara larga al altivo y al soberbio, porque va en contra de su carácter y de la relación real de un Dios santo y perfecto que tiene compasión de un hombre pecador e imperfecto. Esa es la verdad. Él es santo y perfecto y soberano. Tú eres limitado, imperfecto y pecador. Y se espera que ese que es limitado, imperfecto y pecador reconozca su limitación y se vuelva humilde al que tiene la gracia y el poder para perdonar. Eso sana. Si uno no da esos pasos, entonces uno se queda como en la altivez de mi trono, el ego, estoy sentado en mi yo. Y entonces Dios dice, no, con este no está preparado. Es al corazón contrito y humillado que yo, ¿verdad? Y yo sé de qué estoy hablando porque yo pasé un tiempo de altivez cuando mi esposa me invitaba a la iglesia, ella convertida, yo en la bohemia, como dijo el Joel, en la vida licenciosa que me crié desde muchacho, y yo soy de un barrio de Ponce, ¿verdad? En la vida licenciosa, la vida de la calle. Y cuando mi esposa empieza a buscar del Señor, a mí me dio un coraje con eso. Y cómo este Dios me viene a estar robando la atención de mi mujer. Uno se pone celoso de Dios. Y si vas para la iglesia el domingo, tú antes me cocinabas, tú me dejas el almuerzo hecho. ¿Ah?
Tú me preparas almuerzo porque antes eso te daba ahora de estar ahí, que si en la iglesia, y te ponía a cantar corito, y yo me da un corito, que esta mujer cantando, que la picó. Porque uno está ciego. A lo mejor los vecinos dicen que el que estoy loco ahora soy yo, y soy canto coritos también. Y le puse obstáculos. Dije, pues entonces ya se levantaba temprano y me cocinaba y se iba como quiera. Ya no tengo la excusa del almuerzo. No, yo te dejé el almuerzo ahí. Una mujer sabia, ¿verdad? Oraba mucho por mí. Pero yo era antagonista de Dios. Yo era profesor de la universidad de ciencia, director del departamento de biología. Y yo decía, ¿qué Dios ni Dios a mí? Olvídate, si yo soy un científico. Yo dirigí un programa de investigación para la National Science Foundation de los Estados Unidos. Eso era mi trabajo. Entonces yo decía que venirme a mí con esos cuentitos de camino. Y entonces, mientras tuvo Dios que derrumbar esa altivez, que no tengo tiempo de dar ese testimonio aquí, de una manera dramática y sobrenatural que no da tiempo para en este mensaje hablar de eso, para que yo entonces me doblegara, porque hay quien se doblega con una brisa y hay quien necesita un huracán de 300 millas por hora para doblegarse, y yo era de los que necesité el huracán, como el apóstol Pablo necesitó un huracán para doblegarse. Así que hay que entender, entonces tenemos que entender la realidad de nuestra naturaleza según la Biblia. La Biblia dice cómo eres tú y cómo soy yo y cómo es cada ser humano que pisa esta tierra y que ha pisado y que pisará. La Biblia lo define. ¿Cómo es esa persona? ¿Tú crees lo que dice la Biblia o crees lo que tú crees de ti mismo? Una de dos. Bueno, tú escoges. Yo predico. Yo no puedo hacerte cambiar a ti de opinión porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero yo te digo lo que dice la Biblia en Romanos 3, del 9 en adelante. Dice aquí, vamos a leer, Romanos 3, del 9 al 12, ¿qué dice la Biblia? Dice, y leo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando entre judíos y gentiles, que no son judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Todos, no dice las prostitutas y los borrachos, dice todos. La madre ejemplar del año, el hombre que trabaja, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después, Romanos 3 del 21 al 26, dice ahí mismo, en ese mismo capítulo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? No hay diferencia. Puede ser puertorriqueño, alemán, chino, ruso. Eres ser humano, eres pecador. Todos pecaron, pues están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos nosotros, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos nosotros hemos pecado y Dios provee un camino, la justificación por la fe en Jesucristo. Hay 4 palabras en ese pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 3 que son bien importantes. Es increíble que en dos versos, 24 y 25, haya 4 palabras que son de las teologías más profundas que tiene la Biblia. Se da un curso casi completo de cualquiera de esas palabras. De esos 2 pasajes. Y vamos a ver esas 4 palabras. Versículo 24, 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificar, justificado. Explicar eso. ¿Qué es justificar? Porque usted tiene que entender. Estas palabras no se usan por ahí. En el sentido de la Biblia no son palabras cotidianas, hay que explicarlas. ¿Qué es justificar? ¿Qué quiere decir la Biblia? Que somos justificados. La palabra justificar es un término legal, básicamente, que quiere decir que
inocente ocupa el lugar del culpable y paga el precio del culpable, y que le atribuye su justicia al culpable. Es un intercambio. La justificación, el pecador le entrega los pecados a Cristo y Cristo le entrega su justicia al pecador, lo declara libre, lo hace hijo. Es un intercambio. Y eso no es lo mismo ser justificado que ser justo. Justo es que yo inherentemente soy justo, que yo no peco. Pero como todos somos pecadores, no podemos ser justos para salvarnos. Tenemos que ser justificados. Y Dios tuvo que entonces llevar a su hijo, el Padre poner a su hijo para llevarlo a aquella cruz, Jesucristo aceptar esa encomienda, ir a aquella cruz, y alguien sin pecado que demandaba a la Biblia que fuera un hombre, un ser humano sin pecado, tomar el lugar y pagar el precio de la culpa. No podía ser ningún ser humano, aunque estuviera dispuesto a morir, porque como somos pecadores, el sacrificio no servía para Dios. Tenía que ser un sacrificio sin pecado. Por eso Dios tuvo que venir en la persona de Jesús, porque no había un solo ser humano, dado que todos somos pecadores, aunque estuviera dispuesto a morir, que pudiera pagar ese precio de nuestra culpa. Y Dios entonces a Cristo le pone todos los pecados nuestros sobre él. Mire, Cristo sufrió mucho por el dolor del cuerpo, porque su cuerpo era como el nuestro, y le dolían los latigazos, le dolían los clavos, y le dolía, y le dio sed. Y dice la Biblia que él dijo, tengo sed. Pero mucho más, yo pienso, era que siendo Dios, en ese momento, en aquella cruz, sobre aquellos hombros santos, habían violaciones de niños, asesinatos, mentira, odio, todo lo vil de la raza humana estaba siendo puesta. Por eso Jesús grita desde la cruz, angustiosamente, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por un momento el Padre, aparentemente, Jesús tenía que pasar solo por aquello. Él estaba acostumbrado a todo pasarlo, porque es uno, Padre. Pero para que cumpliera el propósito de la cruz tenía que ser como hombre. Y aparentemente en ese momento el Padre no da la espalda a ese dolor, a ese de esto. Y Jesús siente toda la soledad de la cruz. Y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros nunca podremos entender cuánto amor se necesitó para que Cristo, teniendo el poder y el Padre para destruir esta raza humana sin vergüenza que mató al que vino a salvarle, siguieran con su plan, aún escupiéndole, azotándole, insultándole, poniéndole corona de espinas y clavos en las manos y en los pies. Eso hay que sentarse a pensar nada más, Señor, pero cuán grande tiene que haber sido ese amor. Usted haría eso con un hijo, con un enemigo suyo, un malvado. Usted dice, no, ahora yo voy a matar a mi hijo por ti. Yo lo voy a mandar a matar por ti, aún sin vergüenza. No lo manda a matar usted ni por uno bueno, a un hijo. Pero Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos que entender, lo primero que, una de las cosas importantes que viene con la revelación de la verdad de Dios es un agradecimiento. Es un sentido de Dios mío, pero ¿por qué yo no he entendido esto antes? ¿Cómo es posible que yo le esté dando la espalda a aquel que vino y murió por mis pecados? ¿Cómo es posible que yo no le dé importancia en mi vida a ese sacrificio? Tenemos que entender. La segunda palabra que aparece ahí en el mismo verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es casi una redundancia decir gratuitamente por su gracia. Porque la definición de gracia es un don gratuito, algo que no se puede pagar, que se recibe pero que no se merece, que es un regalo. No se puede pagar, no hay manera de pagarlo. No hay manera de que tú puedas pagar lo que hizo Dios en la cruz por ti. No hay manera. No hay manera que tú puedas entender por qué Dios te recibe, aun siendo pecadores, solamente con arrepentirnos, entregarle la vida y el pecado. ¿Por qué? Eso se llama gracia. ¿Por qué Él hizo todo ese gesto, ese plan? Eso es gracia. Es un don, es gratuito, es inmerecido. Él pagó, no fuiste tú, Él pagó. Tú lo recibes. Tú lo crees y lo recibes y le abres los brazos. Señor, yo creo en tu sacrificio, creo en esa sangre poderosa. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo necesito que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo quiero estar contigo, Señor.
Y tú te doblegas, te humillas, Señor, te entrego mi vida. Y ahí ocurre el milagro de la salvación. Gratuitamente. La palabra gracia es bien importante. En el mismo verso 24 hay otra palabra. Siendo justificados por su gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención o redimir es un término comercial y judicial y legal también. Redimir. ¿Qué es redimir? Redimir es sacar algo que está preso, sacar algo que esté esclavo, libertar algo que sacar algo que se había perdido y se recobra. Tú tienes un reloj, lo llevas a la casa de empeño y lo pones allí, te dan $60 y te dice, con $80 lo sacas antes de 30 días. Ejemplo. Yo no sé cómo funciona eso, pero un ejemplo. El reloj tuyo está cautivo en la casa de empeño y solamente lo recobras si pagas los $80. El ser humano empeñó su salvación con Satanás desde el principio. Está cautivo. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Y estamos todos la potestad del príncipe de las tinieblas. Todo el mundo está bajo esa potestad. Crea en Satanás, le guste o no le guste, no quiere saber de Satanás, pero si no se convierte a Cristo, el mundo tiene un príncipe que se llama Satanás y todos estamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Entonces, tú vienes y pagas los $80 y recobras la prenda tuya. Pues nosotros, ¿qué hizo Jesús? Él nos redimió. Estábamos confinados, presos, destinados al infierno. La comunión con Dios se perdió por causa del pecado y Él paga el precio de nuestra redención y nos saca. Con ese pago Él nos puede sacar de la potestad del príncipe de las tinieblas, nos liberta de las tinieblas, nos trae a la luz y nos redime, nos compra con su sangre. Eso es redención. La otra palabra que está en ese pasaje es en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como propiciación. Quiere decir que Dios es propicio a nosotros por causa de Jesús. ¿Y dónde viene la palabra propicio? Bueno, ahí en el tabernáculo, alguna gente de por aquí no va a ver por causa de esto, ¿verdad? No habría problema en que se pusieran de pie si no lo ven. Pero este tabernáculo que está aquí está pintado conforme a lo que describe la Biblia, que Dios le mandó al pueblo hebreo construir el tabernáculo, el templo donde Dios iba a manifestar, iba a guiar al pueblo en el desierto, ¿verdad? Tenía un diseño, cada cosa tenía su lugar. Los materiales Dios dijo cuáles eran, unos de pieles, otros de tela, otros de madera, otros de oro y así, ¿verdad? Diferentes materiales. Y todo exactamente, y cómo estaba dividido, inclusive cómo iba cada tribu, tenía su lugar. Aquí eran 12, cada cual tenía su lugar. Allí estaba una tribu, esa mi tribu no era esta, ni esta que estaba aquí era la que está allá, eran diferentes, ¿verdad? Todo estaba bien definido, ¿verdad? Este es el tabernáculo. Había una llama de fuego sobre lo que se llama el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, que quizás lo han visto en algunas películas, ¿verdad? Que era una mesa como esta, de oro, que tenía 2 ángeles con las alas extendidas, 2 querubines, de oro también, la mesa cubierta de oro, madera cubierta de oro, con 2 querubines con las alitas extendidas hacia el frente, y ahí eso era el arca del pacto, ¿verdad? Y había una ceremonia, una vez al año, donde el sumo sacerdote, por mandato de Dios, tenía que sacrificar un cordero con los demás sacerdotes y cruzar. Aquí en el medio, se me faltó explicar esto, este es el primer velo, pero aquí a mitad de esta tienda había otro velo. Aquí, en este primer salón, podían entrar los sacerdotes, pero de la segunda cortina para allá, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre del sacrificio de un cordero. Mataban un cordero, él llevaba ese tazón con sangre, él entraba allá adentro, amarrado por los pies, porque más nadie, si se moría allá adentro, nadie podía entrar a sacar, porque quedaba muerto, solamente él. Si se moría había que alarlo con una soga.
Entonces, él derramaba la sangre sobre el propiciatorio y pedía perdón por los pecados del pueblo y por los de él también. Eso era un simbolismo, que este lugar santísimo se llama el velo de separación, que representa que el pecado, ese velo representa el pecado del ser humano, no le permite entrar a la presencia, al lugar santísimo, donde está la santidad de Dios por causa del pecado. Y solamente simbólicamente la sangre de un cordero podía pasar para allá una vez como un anuncio de que iba a venir alguien que iba a ser llamado el Cordero de Dios y que iba a derramar su sangre para abrirnos el camino hacia tener comunión con Dios. Eso está explicado en la Biblia. Yo lo estoy diciendo verbalmente, ¿verdad? Y vamos a leerlo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9, del verso 2 al 8. Dice Hebreos 9:2, hablando de ese tabernáculo, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, después de la primera cortina, se llama el lugar santo, estaban el candelabro, el de las 7 puntas, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, que estaba a mitad ahí, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Los 2 querubines angelitos que estaban así, de oro. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ellos podían entrar al usar el primer velo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Quiere decir que todavía no se había roto la maldición del pecado y el velo de separación permanecía. Todavía no se había, hablando en pasado, porque cuando se escribe esto ya Cristo había muerto, ¿verdad? Este es un libro del Nuevo Testamento. Así que estaba cerrado ese lugar porque todavía no había muerto Cristo, ¿verdad? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos o de becerro, sino por su propia sangre, entró Cristo una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acuérdense de la palabra redención, redimir, pagando el precio. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones o de la violación de la ley que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Hebreos 9, 11 y 12, habla de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Mateo? Dice ahí que ese velo, ese camino al lugar santísimo, no se había roto y que con Cristo se rompió, ¿verdad? Pero dice eso la Biblia, que el velo ese que separaba en el templo, símbolo de que somos pecadores y no podemos estar con Dios, y que era como un velo de separación, que hasta que Cristo no muriera, el velo ese no se iba a romper y que ahora podemos entrar allá porque Cristo ya murió. Bueno, vamos a buscar Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, del verso 46 al 51. Y dice Mateo 27, 46, y leemos. Dice, está hablando de los momentos finales de Jesús en la cruz.
Cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde más o menos, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que dijimos antes que él había dicho. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Quiere decir que murió. Mira lo que dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiere decir que ese velo, cuando Cristo murió, se rasgó de arriba para abajo. Imagínense que velo llegara allá arriba, al techo de allá. Si hubiera rasgado un humano, pues lo hubiera rasgado de abajo para arriba, ¿verdad? Rasgado es partido. Pero dice que lo rasgó de arriba para abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Porque los sacerdotes no estaban trepados allá arriba. Dios lo rasgó. ¿Por qué? Porque el velo de separación con la muerte de Cristo desapareció. Y ahora hay un camino que gente pecadora como nosotros podemos estar en comunión con Dios y entrar confiadamente hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Quiere decir que la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe, que somos justificados por medio de la sangre de Cristo, que tiene poder para perdonar pecados, que Él está en el tabernáculo celestial y que usted y yo podemos entrar allá, estar con Él y ser parte de su reino por la fe y la entrega del corazón a Él. Y usted entra donde no podía entrar el sumo sacerdote, al terrenal, que era un símbolo, que no era el eterno, dice la Biblia que era sombra. Aquello que era un símbolo, el sumo sacerdote no podía entrar. Y ahora usted y yo entramos al celestial, no al terrenal. Cuando una persona le da su vida a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida y él es parte del reino de Dios, igual que los ángeles. Pero pastor, yo no soy ningún ángel, yo soy perfecto, igual, sí, pero Dios proveyó a Cristo como Salvador y también como sacerdote. Y un cristiano que le entrega su corazón a Cristo, aunque no es perfecto, le cuenta los pecados a Cristo. Cristo es nuestro mediador. Esos pecados, ahí hay un diálogo y verá, un arrepentimiento, hay un perdón. Y nunca llegan a la presencia del Padre arriba, porque se quedan a nivel del mediador. Y usted es un hijo de Dios arrepentido, que sigue siendo hijo de Dios, si verdad se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque para eso es un mediador, para interceder por los débiles. Y la Biblia dice, hablando de los cristianos, no hablando de los inconversos en primera de Juan, dice la Biblia, hablando a los cristianos, le llama hijitos míos, no le está hablando a los inconversos, que el que dice que no tiene pecado, cristiano, eso es como le dijera, hijitos míos, que decir cristiano, a ti te digo cristiano, que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Es mentiroso y le dice mentiroso a Dios. Así que nosotros los que somos cristianos, somos salvos por la sangre de Cristo. Pero si decimos que no tenemos pecado, que nosotros no fallamos, que somos santos como Dios, somos mentirosos. Esa es la verdad. Entonces, ya que tenemos esa revelación, que tenía que seguir estrictamente, tenía que ser el pueblo hebreo ese día, no podía ser cualquier día, una vez al año, ese día, señalado por Dios, exactamente, tenía que ser el sumo sacerdote, no podía ser cualquiera de los sacerdotes, tenía que ser la sangre de un cordero perfecto, no podía tener defecto, tenía que ser un cordero sin defecto, tenía que ser la sangre, tenía que llevar el sumo sacerdote y cruzar el velo y derramarlo siguiendo un ritual específico. Asimismo, Dios ha establecido bien claro el camino de salvación a través de Cristo. Y Dios establece bien claro que no hay sustitutos para Jesús. No te puedes salvar ayudando a los pobres ni cuidando enfermos. No te puedes salvar porque seas un buen padre y una buena madre o un buen hijo. No te puedes salvar dándole de comer a los pobres ni limpiándole las llagas a los leprosos. Tienes que pasar por Jesús o no hay salvación.
Lo digo yo, vamos a ver la opinión de Pedro, porque como quizás respetamos un poquito más la opinión de un apóstol que la de un predicador, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, del verso 11 al 12, habla Pedro de Jesús. El apóstol Pedro, ya Cristo había muerto y resucitado, ¿verdad? Y Pedro está hablándole a los judíos y a los líderes. Y les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ustedes los judíos lo rechazaron. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento. Y en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay? En ningún otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dice, no me ores a mí para que te salve, porque yo no puedo salvar a nadie. Es que hay un solo nombre, y ese es el nombre de Jesús. No puede salvar la iglesia bautista a nadie. No es el nombre bautista, ningún nombre. Un solo nombre. El nombre de Jesús. Eso es lo que dice Pedro. ¿Y qué dice Juan? Juan, en Juan 14, capítulo 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Dice Juan 14, y leemos del 1 al 6 de la siguiente manera. Dice, hablándole Jesús a los discípulos, era antes de morir. Ellos están turbados, angustiados, porque Él les dice que va a morir y ellos no entienden cómo es Él teniendo poder para resucitar al muerto, Él tiene que morir. Ellos no entendían eso todavía y les da miedo, se turban. Jesús les habla y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de los discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, tú no crees eso, entonces Jesús es mentiroso. Tú escoges el camino de la religión, el camino de las buenas obras, el camino y no le rindes tu corazón a Cristo. Pues este versículo Jesús estaba mintiendo. Yo soy. Y acuérdate que ese es el nombre que se le da a Jehová. Cuando Jesús dice yo soy, está hablando también de su divinidad. Dios es el gran yo soy. ¿Está bien? Yo soy. Cuando vinieron a arrestar a Jesucristo y dijeron, ¿quién es el que está revolucionando? Dice, yo soy. Y los soldados cayeron al piso. Porque él dijo su nombre divino. Yo soy. Y le dice Jesús, yo soy el camino. No dice un camino, dice el camino, singularizándolo. Y la verdad, no dice una verdad, dice la verdad. Y la vida, no dice una de las alternativas para tener vida. Una, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, 3 testigos y toda una ristra de profetas y otros apóstoles testifican que el único camino de salvación es quebrantando el orgullo, la humillación que salva, que es el título del mensaje, y entregándole el corazón a Jesús, nuestros pecados a Jesús, recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando miramos la parábola que leímos al principio, que vemos que hay uno allí muy religioso, que está mucha obra, muy consciente de sus ayunos, sus oraciones, sus diezmos, que no se ve pecador, que se mira y acusa al que está al lado, porque a ese sí lo ve pecador, pero él no se ve pecador. Y Jesús dice, yo no estoy escuchando, está orando consigo. Mira, usted lee bien el pasaje, dice, oraba consigo mismo. Léalo para que vea. El fariseo oraba consigo mismo, no con Dios, porque Dios no lo escuchaba. Dios no escucha al altivo y al soberbio. El otro, que supuestamente era el desacreditado del pueblo, el pecador que todo el mundo le cegaba el pedazo, estaba tirado en el piso,
pidiendo clemencia a Dios, quebrantado. Y Dios dice, Jesús dice, ese que está ahí, ese Dios lo levanta y lo perdona. Aquel, yo no lo escucho, no lo oigo. Delante de nosotros hay una alternativa de dos caminos. Un camino que conduce a la vida eterna a través de Jesús, que me habla de mucho amor, un sacrificio por mí, unos brazos abiertos que me esperan, pero que también me dicen que soy pecador y que necesito arrepentirme y entregarle el corazón a Cristo. Este es el camino del mundo. En el camino del mundo yo no hago lo que dice la Biblia, que es necesario. Yo no quiero entrar por la puerta. Yo no reconozco que ese sacrificio es el único camino de salvación. El Espíritu Santo no me revela a mí mi condición de pecado. Por eso tiene que ver el Espíritu Santo. Y yo ignoro el llamado. Trato de vivir mi vida bajo mi control. No le entrego el control de mi vida a nadie. Y entonces, como el fariseo, Dios dice, sigue tu vida. Pero acá no. Tu nombre no está escrito aquí en el libro de la vida. Hay que darle sentido a la vida. Y ahora vamos a terminar. La vida, fíjate, si el hombre no fuera un ser trino, fuéramos solamente cuerpo y inteligencia, ¿verdad? Mente. Y no tuvieras un espíritu. Esto es una tontería lo que estamos haciendo. Esto es el ridículo lo que estamos haciendo aquí. Si el hombre no tuviera una trascendencia de cuando muere físicamente, su espíritu continúa, o bien para gloria o bien para infierno, esto que estamos haciendo aquí, vamos a cerrar esto y vámonos para las casas. Esto tiene sentido solamente porque la vida no termina aquí. Si la vida no tuviera trascendencia y no tuviéramos que dar cuenta a Dios al final del camino, vivamos, comamos y hagamos lo que nos dé la gana, porque al fin y al cabo, esto aquí todo se acaba. Hay gente que cree eso. Pero si realmente somos lo que dice la Biblia que somos y tenemos un espíritu que no va a terminar, que va a continuar o lejos de Dios en sufrimiento y eterno o con Dios en gloria. Y la diferencia está en una decisión sincera, donde tú, por gracia de Dios, te abre la puerta para que tú seas humilde y reconozcas que necesitas un Salvador. El resto de los demás es perder el tiempo. Si tú tuvieras $1,000 millones, te dan $1 millón diario, y tú no recibes al Señor. ¿Cuánto? Tienes 40 años, $1 millón diario. Te quedan 50, vas a durar 90, 50 años, $1 millón diario. Hiciste cosas que otros no pueden hacer. Tuviste propiedades que otros no pueden tener, lujos que los demás no pueden tener. Pero cuando llega la campanada final, tú te darás cuenta que 90 años comparados con 100,000 millones de años, y 100,000 millones de años es un segundo al lado de la eternidad. Eso quiere decir, eternidad quiere decir para siempre. Tú vas a decir, ¿de qué me valió a mí hacer lo que me dio la gana por 90 años? Si ahora lo que tengo por delante son el sufrimiento lejos de Dios, la condenación de mi alma. ¿Cuánto yo daría, como dice la parábola del rico, cuánto yo daría por no haber tenido ese montón de millones y en algún momento de mi vida haberle entregado a Cristo? Y si escucha, antes de irse para el infierno, los cánticos de gloria y la alegría del cielo, decir, yo podría estar allá, pero yo voy para este otro lado porque yo no me humillé delante del Señor. Fui un tonto millonario. Tan sencillo como eso. Una vida sin Cristo es una vida sin sentido. Y no solamente eso, no solamente es después de la muerte, sino que enfrentar las pérdidas de la vida, los sufrimientos sin Cristo es esa gente que yo mencioné que se quitó la vida, gente famosa, es que no tenían paz. Y que el dinero no le dio la paz que ellos buscaban, ni la fama tampoco. Yo he visto personas morir cantando.
alabando al Señor en una cáncer terminal. Yo he estado al lado de personas cristianas que mueren y yo he visto la fortaleza que Dios da. Yo he visto mujeres que han perdido, aquí hay sentadas mujeres que han perdido su hogar, su ilusión al hombre que amaban. Hombres también han perdido su ilusión, los hombres que amaban han perdido seres queridos. Hay una hermana sentada ahí que año yo creo que perdió 3 hijos. Y no está amargada, tiene gozo. Año y pico. 3 hijos. Y no está amargada. Enfrentar la pérdida económica, la enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad llamada terminal. No hay enfermedades terminales para Dios, Dios puede sanar cualquiera, pero algunas son terminales, para cristianos también. ¿Cómo uno enfrenta eso? ¿Quién le puede ayudar a uno? ¿Qué puedo hacer yo con mis fuerzas humanas ante esas pérdidas o esas situaciones de la vida si no tengo a Dios que me fortalezca y que esté conmigo? Y yo diga, Jesús me dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Yo voy a terminar y voy a hacer un llamado donde yo voy a preguntar si tú has entendido el mensaje. Yo he tratado de que la Biblia explique por mí lo que enseña la Biblia sobre lo que es la condición humana, lo que es el camino de Dios. No sé si lo he logrado explicar con claridad, pero vuelvo y te repito, todos somos pecadores, estamos destituidos, separados de Dios. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios abrió un camino, lo dice Pedro, lo dice la Biblia, lo dice Jesús mismo. Y ese camino requiere humillación, quebrantamiento, reconocer la realidad de que somos pecadores e invitar a Jesús a venir al corazón.